la propia capital, así que la seguridad del mismo Al-Assad estuvo en duda. Acordemos que durante una época él no salía en medios ni se sabía nada de él. ¿Por qué? Porque tenía que mantener pues estrictos niveles de seguridad. Esa era la vida pues del día a día en Siria. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema. La policía sueca permitirá que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, sea interrogado en Londres por presuntos delitos sexuales. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, comparecerá ante la justicia sueca sin abandonar la Embajada de Ecuador de Londres, donde permanece atrincherado desde junio del 2012, tras ser requerido por delitos de agresión sexual contra 2 mujeres. En un comienzo, la Fiscalía de Estocolmo se había resistido a viajar a Reino Unido para interrogar a Assange, pero debido a que algunas acusaciones contra el australiano prescriben en agosto del 2015, ha sido necesario agilizar el trabajo de los jueces. Para Per Samuelsson, abogado de Assange en Suecia, esta decisión significa una gran victoria y derrota a la vez. Sin embargo, advierte que el pedido de la Fiscalía implicará el cumplimiento de una serie de formalidades ante el Reino Unido y Ecuador que podrían dilatar el tiempo. Bueno, vemos esto como una victoria para Assange. Lo vemos como una evidencia de que estábamos en lo cierto todo el tiempo y que el fiscal actuó mal. Damos la bienvenida a su iniciativa y vamos a cooperar plenamente en el interrogatorio lo antes posible, aunque esto puede tomar algún tiempo. Este viernes, la Fiscalía pidió interrogar a Assange en Londres y además realizarle una prueba de ADN a fin de esclarecer las denuncias en su contra por acoso sexual y violación. Sin embargo, su abogado aseguró que entregó estas pruebas en diciembre del 2010, cuando la policía arrestó a Assange. Assange ha negado vínculo alguno en estos delitos, pero se rehúsa a dar explicaciones en Suecia por temor a ser extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por el delito de filtración de más de 200.000 cables diplomáticos que involucran a gobiernos de Occidente en actividades de espionaje. De momento, la Cancillería ecuatoriana ha reprochado el tiempo perdido por la justicia sueca para interrogar a Assange, quien lleva 1000 días en la embajada sudamericana. Bien, pues ya va pasando el tiempo. Yo creo que Julian Assange también, me imagino, debe estar desesperado, pues, pese a que tiene todas las ventajas y comodidades de la Embajada del Ecuador en Londres, pero sin embargo, también me decías, pone un pie y lo detienen, ¿no? Porque la idea es poder trasladarlo, sacarlo del país para que pueda responder por otros temas, ¿no? A ver, hay que tener claro algo. Él no está condenado de nada y tampoco está formalmente denunciado. ¿Ya? Lo único que hay es una denuncia de personas por temas vinculados con abuso sexual, que también es un caso extraño, dicho sea paso. Y que obviamente el juez sueco no puede haber instrucción o no se le puede denunciar formalmente, no se le puede abrir pues un proceso judicial en tanto pues no tome su declaración. Y el problema es que ya el plazo está prescribiendo. Entonces, desde un inicio Assange dijo que quería dar su declaratoria en Londres, lo cual la jueza sueca no quiso. Ahora ya está admitiendo esta posibilidad. Ahora, la verdad es que no va a ser nada igual. ¿Por qué? Porque hay 2 posibilidades. Que después del interrogatorio y de las pruebas que se hará a Assange, uno, no se abre proceso. Se acabó y en el libre puede salir de la embajada, no tiene ningún mandato de detención obligatoria. Perfecto. Y la otra opción es que la justicia sueca inicie el proceso. Y si inicia el proceso, pues él no va a salir de la embajada. ¿Por qué? Porque va a entender que cualquier intento de enjuiciarlo en Suecia esconde un intento de detenerlo y en todo caso de volverlo vulnerable frente a lo que podrían ser otros pedidos de detención por parte de países como Estados Unidos. Así que la verdad es que más allá que haya interrogatorio, me parece que no va a haber ningún tipo de salida. Claro, o sea, por lo menos él dentro de la Embajada del Ecuador es la zona más segura que puede estar. Totalmente. Realmente, o sea, él es imposible que pueda buscar porque la idea es, me imagino, de las autoridades norteamericanas extraditarlo cuanto antes, ¿no? Porque eso es lo que quisieran. Bueno, en verdad Estados Unidos no ha hecho ninguna acción, porque podría haber iniciado una acción de extradición de él y no lo ha hecho. Y es más, las autoridades americanas señalan, no, nosotros ni siquiera hemos iniciado un proceso a él. Pero claro, cuando ves antecedentes, como por ejemplo lo que pasó con este militar Manning, que fue el que filtró toda Wikileaks, al cual le han dado 35 años de cárcel, obviamente esto para Assange es indicio suficiente para saber que si bien no me piden, en cuanto puedan me atrapan y seguramente pasaría un proceso similar al que estuvo Manning y con consecuencias pues idénticas.
Muy bien, ahora les contamos que la policía de España detuvo a 8 personas sospechosas de integrar una célula terrorista en un operativo realizado la madrugada de hoy. De este grupo, 5 eran de origen marroquí, pero todos son de nacionalidad española. Las autoridades los buscaban en 4 provincias como Barcelona, Girona, Ciudad Real y Ávila. Según los agentes, este grupo se dedicaba a reclutar jóvenes para unirse al autodenominado Estado Islámico y planeaba ataques terroristas en España. Con esta operación suman ya 21 las personas vinculadas al yihadismo capturadas por la policía de ese país. Muy bien, y vamos a comentarles que el autor intelectual de los ataques del 2008 en Bombay, Zakir Rehman Lapki, fue liberado hoy luego de que un alto tribunal de Islamabad revocara una orden de detención en su contra con fecha del 30 de diciembre del año pasado. De inmediato, el Ministerio de Exteriores indio convocó al embajador de Pakistán para expresar su decepción por la orden judicial que amparó la libertad del supuesto cerebro de los atentados terroristas en su país. Lapki es líder del grupo terrorista Lashkar-e-Taiba y está acusado de planificar una cadena de ataques entre el 26 y 29 de noviembre del 2008 contra la capital financiera india, en la que murieron 165 personas. Bien, y ahora nos vamos hasta Seúl. Corea del Sur informó que Corea del Norte lanzó 7 nuevos misiles al mar desde su costa oriental. Las Fuerzas Armadas surcoreanas informaron que el Ejército Popular norcoreano habría llevado a cabo el lanzamiento de 7 nuevos misiles tierra-aire desde su costa oriental en Seondok, en la provincia de Hamgyong Sur, con dirección al Mar de Japón, o también conocido Mar del Este. El Ministerio de Defensa de Seúl no ha proporcionado información sobre la naturaleza de los proyectiles o la distancia que recorrieron antes de caer al mar. Sin embargo, han reforzado la vigilancia de movimientos del ejército de Pyongyang en el terreno ante posibles nuevas acciones. La agencia de noticias de ese país, KCNA, no se ha referido a esta operación en sus informaciones, aunque un portavoz de la defensa surcoreana asegura que fue el mismo líder Kim Jong-un quien supervisó este lanzamiento. Esta actividad se da en respuesta a los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos, denominados K-Resolve y Fall Eagle, realizados en los últimos meses. El primero de ellos, que finalizó el 2 de marzo, contó con la participación de cerca de 10.000 soldados surcoreanos y 8.600 estadounidenses, mientras que el segundo, que finalizará el 24 de abril próximo, cuenta con 200.000 tropas surcoreanas, 3.700 de Estados Unidos, 70 de Australia, Canadá, Reino Unido, Dinamarca y Francia. Seúl y Washington aseguran que estos ejercicios son prácticas disuasivas, pero así no lo interpreta el régimen de Pyongyang, que considera un ensayo hipotético para invadir Norcorea, país con el que Seúl se encuentra técnicamente en estado de conflicto desde la Guerra de las Coreas en 1950, que terminó con un armisticio. Muy bien, vamos con un informe donde vamos a conocer cómo perciben y qué opinan los niños y los adolescentes de la crisis en Ucrania. Así es como ven e interpretan los niños y adolescentes la crisis entre Ucrania y Rusia. El estudio Krok, ubicado en Kiev y al que pertenecen los jovencísimos diseñadores, crea estos cortos animados. El clip llamado OVNI sobre el Kremlin fue ideado originalmente como un dibujo para alentar a los militares ucranianos estacionados en el oriente del país. Lo más divertido es cuando Putin es tomado por el OVNI. Tiene una voz tan chillona. A lo largo de 30 años, el estudio Krok ha enseñado animación cinematográfica a niños y adolescentes, con el manejo de distintos materiales como aceite, pinturas, arcilla y también equipos audiovisuales.
Uno de los alumnos de Krok es Nikita Golomutko, un chico de 15 años que ha llevado clases en este estudio desde hace 2 años. A su edad, él expresa abiertamente su interpretación de la situación. Sé que los ucranianos no tenían nada que ver con eso. Rusia estaba construyendo planes para conquistar nuestro país desde hace mucho, desde la época en que cayó la Unión Soviética. Era invisible y oculto. Putin y sus cómplices han hecho todo esto. Yo no sé por qué tienen que luchar. Todo está absolutamente equivocado. Y yo estoy en contra de cualquier guerra. A lo largo de su existencia, la humanidad siempre luchó. Y yo no creo que sea normal, porque los problemas se pueden resolver de otra manera. De esta forma, los pequeños patriotas de Ucrania encuentran en el diseño, la animación y la producción audiovisual una forma de canalizar todas sus preocupaciones por una crisis cuya solución todavía está lejana. Manera como los niños y los adolescentes explican la situación que está viviendo su país, Ucrania, y yo creo que este chico de 15 años pues demuestra de una manera pues increíble, ¿no? Qué bien ha hablado este chiquito y cómo puede entender lo que está viviendo, ¿no? En primera persona, pero sobre todo que ahora me comentan que ha reaparecido Putin luego de varios rumores de su estado de salud, ¿no? Sin embargo, continúa la situación tensa, pese al anuncio de un alto al fuego, pero no hay intención de poner fin a ese conflicto que para mí va a continuar y va a escalar a mayor. Es interesante ver cómo la interpretación que Kiev y Occidente, que es la misma, tienen del conflicto, es decir, entendiendo a Rusia como expansionista y a Putin como pues el gran culpable de la situación, pues se traslada también a los jóvenes y a los niños, que terminan pues reflejando justamente esta posición de alguna manera, pero como ya lo hemos comentado en el programa, parece ser mucho más compleja, ¿no? Ahora, con respecto al conflicto, pues puntos positivos es que al parecer los primeros pasos del acuerdo de Minsk se comienzan a cumplir. Sin embargo, como tú bien lo has dicho, existe pues mucho un temor, no necesariamente existe mucha credibilidad de que el conflicto pueda solucionarse, porque los siguientes pasos que tienen que darse en las próximas semanas o meses son los más difíciles, que van a implicar, por ejemplo, según los acuerdos de Minsk, mayor autonomía para el este ucraniano, elecciones y el reconocimiento del este ucraniano del gobierno de Kiev, situaciones que hasta el momento pues son imposibles de pensar luego de la situación de conflicto y los miles de muertos que han habido en el transcurso de los últimos meses. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con los 2 años del Papa Francisco frente a la Iglesia Católica. Volvemos.